abogado, reconocido así por la Universidad de Guadalajara. Le distinguen 3 maestrías, una en Derecho con orientación en Administración de Justicia y Seguridad Pública, otra en Derecho Comercial y de la Empresa, la tercera en Derecho Público. La Universidad Autónoma de Nuevo León lo reconoce con el doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. 18 años lo avalan en la labor de impartición de justicia. En su interés por seguir abonando a su conocimiento, seminarios, cursos, conferencias, talleres, lo mantienen actualizado. Y con el tema Sistemas de audiencias en juicios orales, recibimos al juez Jorge Alberto Rodríguez Chávez. Esas palmas para recibirlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aún buenos días, ¿va? ¿Cómo les ha ido con sus ponentes? Que muy bien, ¿no? Bueno, fíjense, ahí me toca el tema de sistema de audiencias y sí quisiera como que todos pusiéramos un poquito de atención. ¿Sí me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, va. Fíjense que el día de hoy, y lo digo en un tema muy transparente, ¿no? Ustedes como abogados, ¿qué esperan ahora que salgan de esta carrera, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener una buena participación? El día de ayer inclusive me tocó, todos los días damos clases o damos conferencias o estamos vigentes en algún tipo de seminario, y precisamente yo platicé que ya están participando en las audiencias, que están debatiendo, que de alguna manera en el día a día están vigentes, ¿no? Entonces, lo complicado de esto, señores, es cómo yo como abogado, si yo no entiendo las herramientas, si no entiendo cómo participar ante el juez, ¿cómo puedo captar su atención? A ustedes como abogados, me gustaría escucharlos un poquito, ¿no? A ustedes como abogados, ¿qué duda tienen de los juicios orales? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien quiere decir, yo tengo esta duda del juicio oral mercantil? Anímense. ¿O qué les gustaría aprender de esta pequeña charla? Quiero que sea un tipo de charla, un tipo de alguna manera, retroalimentación. ¿Qué esperan ustedes de los juicios orales? Es más, les hago una pregunta. ¿Realmente los juicios orales son puros juicios orales o son procedimientos mixtos? ¿Qué les han dicho los ponentes? Entonces, no son orales, ¿estamos de acuerdo? Fíjense lo complicado de esto, ¿eh? Platicamos perfectamente con los maestros antes de entrar y en las audiencias, hace 10 años, podíamos tener un juez que te regañaba y te decía, hey, trámite no previsto en la ley. Hey, abogado, lo que me está pidiendo está fuera de la ley. Abogado, guarde silencio o lo saco de la audiencia. Al día de hoy, yo les hago la pregunta, si usted está en una audiencia de juicio oral mercantil, juicio oral familiar, juicio oral civil, juicio oral laboral, juicio penal, ¿el juez tiene atribuciones para sacarte o no tiene atribuciones? ¿Por qué el juez me podría sacar? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por una formalidad? Digo, por un vicio de una formalidad que el abogado no sabe tomar el uso de la voz, el abogado se pone agresivo, el abogado no conoce el procedimiento, hay un abandono de la defensa. Eso es lo complicado, ¿eh? O sea, yo se los digo de esta manera. No sé si vieron ustedes un video, hay un video por ahí que circula en las redes sociales, donde la juez le dice, la juez era la primera audiencia del abogado. La juez le hace una pregunta, el abogado se pone nervioso, tartamudea, la juez advierte eso y lo saca de la audiencia. ¿Han visto ese video? Imagínense ustedes lo traumático que puede ser para esta persona que va incorporándose, que es su primera audiencia, que tiene al cliente, porque obviamente, pues como todos, ¿no? O sea, todos tras bambalinas en papel somos muy bravos. El tema sería, ¿cómo en una audiencia puedo tomar el uso de la voz? ¿Cómo me puedo defender? ¿Cómo saber los limitantes? Yo les hago esta pregunta, y algo muy sencillo, ¿no? Tengo entendido que hay de todos los semestres, ¿no? Desde primero hasta el último. Entonces, intento jugar con ejemplos que sean muy claros para todos, pero les hago algo que va a ser muy fácil y muy asertivo. Si el Código de Comercio, porque el Código de Comercio que regula el juicio oral mercantil, no contempla la prueba de declaración de parte. Los que estamos ya en cuarto, quinto, sexto semestre o más adelante sí entendemos eso, ¿no? ¿Qué diferencia tiene la prueba confesional a la prueba de declaración de parte? ¿Alguien que me ayude? ¿O no hay diferencias? Es más,
Una la regula el artículo 328 ter y la mía me la regula el artículo 1390 bis 41. En el Código Nacional ya también inclusive se incorpora declaración de parte, confesional, y hay un propio contrainterrogatorio o interrogatorio a tu propia parte, que no se aconseja. Pero yo les pregunto a ustedes como abogados, ¿es lo mismo una prueba confesional a una declaración de parte? Aquellos abogados que son los que ya están por salir, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo lo ven? ¿Quién se anima a participar? Me dijeron que hay puntos. Van a dar becas, me dijeron. ¿Es lo mismo o no? ¿Qué dicen? ¿Quién es el bravo? ¿Qué opinan? ¿O lo escojo yo? ¿Lo escojo yo? ¿A quién le cae muy mal? Alguien señáleme, este sí sabe. ¿Quién es el bueno? ¿Ella es la buena, la de lentes? ¿Sí? A ver, ¿es lo mismo? ¿Cómo se llama tu compañera? A ver, anímense. O si no, la que lo señaló. A ver. ¿Quién se anima? ¿Aquí atrás? A ver, Elvira, se ve que sabe. Y si no, él, que es el gallo, que anda señalando, a ver. Dijan por ahí, por metiche. A él, a ver. Sencillo. Es lo mismo la prueba confesional que la declaración de parte, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué dicen? ¿Nadie? Bueno, ahí les va. Digo, para no exhibir a nadie y no ser un poquito grotesco, ¿no? Fíjense, el tema con esto es que el Código de Comercio no reconoce la palabra o la prueba declaración de parte. Y el Código de Procedimientos Civiles sí lo reconoce. Aquel juez que decía trámite no previsto en la ley, anteriormente era un juez bien visto. Al día de hoy casi todo se encuentra regulado. Es más, tenemos algo que se llama derecho comparado o derecho internacional. Yo les hago la siguiente pregunta. Yo podría traer una prueba que está legislada en derecho internacional, en tema anglosajón, en Inglaterra, en Australia. ¿Podría traer la prueba al derecho mexicano o no podría incorporarla en un tema comparativo internacional? ¿Sí puedo o no puedo? Pero el juez te dice que no, que es un trámite no previsto en la ley. ¿Qué le diríamos a ese juez? Digo, porque la idea de esto, estamos en sistemas de audiencias y tipos de juicios. Estamos en una audiencia de juicio, les quiero poner el ejemplo. En estos momentos, el juez está por admitir la prueba, hay un debate, y el juez voltea a verte y te dice, licenciado, su prueba previo a la admisión quisiera generar un tema de debate. Bajo el principio de contradicción, fundamente y motive, o en su caso exponga por qué se tiene que admitir la prueba. ¿Qué le diríamos a ese juez? Todos dijimos, sí, se debe admitir. ¿Qué le diríamos? Imagínense, porque eso nos pasa en la vida real en las audiencias. El juez, obviamente, le cede el uso de la voz, la otra parte adquiere el micrófono, y ¿cómo creen que empieza el abogado? El abogado se pone nervioso. ¿Y qué diría el abogado? ¿Qué dirían ustedes? Siendo bien realistas, ¿qué le dirían? ¿Qué dicen? No, nos quedamos sin hablar, porque ojo, tienes a tu cliente al lado, ¿eh? O sea, al cliente le prometiste que eras el mejor, que fuiste el mejor promedio de la Universidad Enrique Díaz de León, que saliste con honores, que tienes mención honorífica. Es más, te ha ido también la vida, que ese día llegaste en tu Mercedes-Benz, tienes tu casa, tienes todo. Pero el reto que tenemos ahora es el tema de la oralidad. Y lo peor, cierto o no cierto, y se los pongo un ejemplo bien claro que me pasa a mí todo el tiempo. Los abogados, mi esposa, ella es nutrióloga, gracias a Dios, sé que no se nota, pero el tema de mi esposa odia a los abogados. Los odia. ¿Por qué creen que mi esposa odia a los abogados? ¿Por qué se imaginan? ¿Mande? ¿Por rabioso? Ah, yo por rabioso. ¿Qué abogados conoces? No. Por rabioso no. Fíjate que el tema de los abogados, yo le digo, a lo mejor es un problema con tu profesión. Dice que los abogados podemos hablar toda la noche de derecho. Es más, les pongo un ejemplo y es real. Estamos hablando que yo comencé en el 2006 como meritorio, segundo tribunal colegiado en materia civil. El año que viene cumplo 20 años en la función jurisdiccional. Y una vez íbamos a hacer una cena de parejas, imagínense yo, o sea, estamos hablando, yo estaba muy chico, ya estamos hablando que ya es por el 2010, nos invitan a cenar. Mi jefe de mesa era Ricardo Zuro Esteves, que fue presidente del Supremo Tribunal. En ese momento era secretario, iba su servidor y iba otro compañero. Entonces estábamos en la cena y, fíjense nada más,
La esposa del entonces presidente Ricardo Suro también era secretario. Mi otro compañero, también su esposa era secretario. Yo era el único que llevaba una persona pues que no tenía que ver con el ámbito del derecho. La promesa que me hicieron ellos era que no íbamos a hablar de derecho. ¿Y qué creen que pasó? Peor tantito. Salió un asunto, sacaron el expediente y nos pusimos a resolverlo. Fíjense esto, yo le digo a mi esposa, es que a lo mejor a ti no te apasiona tu carrera como a nosotros, se enoja. Pero fíjense, los abogados todo el tiempo queremos hablar, ¿cierto o no es cierto? Escuchas algo y quieres hablar, y yo sé, y yo conozco. Pero lo curioso es, te dan el micrófono en audiencia y ese abogado que conocemos, que todo sabe y que es bien león, el rabioso, ese abogado no sabe qué decir. O sea, no sabe hacer un contraargumento bajo un principio de contradicción horizontal. Entonces, el día de hoy quiero que veamos cómo lo podemos formular, cuáles son los principios que rigen todos los juicios orales, mercantil, laboral, civil. Y yo toco un principio con esto, ¿no? Y me gusta comenzar con esto. Fíjense que este lema me gusta mucho, dice, el deber del abogado es luchar por el derecho, pero el día que encuentre conflicto derecho con la justicia, lucha por la justicia. Ojalá así fuera. Pero nosotros somos abogados de justicia o de legalidad. Y discúlpenme, pero el Supremo Tribunal dice... ¿Supremo Tribunal de qué? ¿Y aplica justicia o legalidad? Es decir, si la parte que viene aquí no trae el poder, no tiene personalidad, o no tiene legitimación, o no tiene interés. Si no tiene esto, es un presupuesto ¿de qué tipo? Procesal, ¿estamos de acuerdo? Si no tiene personalidad, aún así a la persona le estén quitando su casa, es la llave al acceso a la justicia, ¿estamos de acuerdo? Fíjense entonces, ojo, para poder acceder a la justicia, tenemos que primero acceder al tema de lo que viene siendo la legalidad, ¿va? Entonces, voy a avanzar un poquito. Fíjense, este tipo de jurisprudencias son las que vienen a modificar. ¿En pantalla se alcanza a ver? ¿Si la alcanzan a distinguir o no? ¿No la alcanzan a distinguir? Bueno, les platico un poquito sobre esta jurisprudencia y lo que significa y el cambio de paradigma que para ustedes el día de mañana se va a aplicar. Esta jurisprudencia habla como si el mundo fuera perfecto y habla en el mundo que el tema probatorio y el tema constitucional, y fíjense lo que dice, lo dice así, dice que en tema constitucional hay una palabra que es acceso a la justicia y en su caso lo que viene siendo estricto derecho y lo que viene siendo el tema probatorio, es decir, las partes tienen un derecho humano. ¿Cuál es este derecho humano? El derecho a probar, pero ahí toca unas palabras que me gustaría que alguno de ustedes me ayudara a ver si alcanzan a leerla. Fíjense esto, ¿Alguien alcanza a leer en esta parte o no alcanzan a leer? ¿Sí alcanzan a leer? Si no, yo lo leo, fíjense. Es más, lo voy a leer en la parte que quiero que ustedes, porque lo vamos a debatir. Los de este lado van a debatir con los de este lado. ¿Les parece? Fíjense. Fíjense. Mientras que la otra... Fíjense. Sin que deba validarse una decisión jurisdiccional de denegación de pruebas cuando suponga la imposición de un formulismo obstaculizador o contrario efectivo al derecho de la prueba, ni subordinar la eficacia de ese derecho fundamental a otros tipos de intereses, como economía procesal, expeditez de los juicios o el prejuzgamiento de la carga probatoria. Lo que dice esta jurisprudencia a rango constitucional, que el derecho que yo tengo a probar no puede ser contra otros tipos de principios, los de economía procesal y rapidez en los procedimientos. Les pongo un ejemplo muy claro que nos pasa todo el tiempo a los jueces. Una de las partes, la parte demandada, te promueve 20 testigos, te promueve 10 pruebas a través de un exhorto y el juez advierte que ese exhorto nada va a demostrar. No sé si me voy a entender. Una de las partes pone pruebas que las pruebas son inconducentes y el juez lo está advirtiendo. Yo les hago la pregunta, ¿el juez tendría que desecharle las pruebas porque está advirtiendo que el desahogo a nada práctico te va a llevar o no las tiene que desechar? Los de este lado, levántenme la mano. Les repito la cuestión. Una de las partes está ofreciendo pruebas que no son conducentes, que las pruebas a nada te van a llevar. Pruebas que inclusive vamos a poner una documental de informes a un registro civil para que te diga si la persona estaba casado o no estaba casado. Y el tema no tiene nada que ver con ese punto. Para ustedes, ¿se debe de admitir o no se debe admitir la prueba? Ojo, son 20 pruebas, son pruebas que van a retardar el procedimiento claramente. Para ustedes, ¿qué dicen? ¿Se admite o no se admite? Levánteme la mano de este lado quien diga que no se debe de admitir. Perfecto. El de corbatita, te ves elegante.
Eso, hasta acá huele, ¿eh? Eso, bien, bien, fino, fino. ¿Corto italiano? A ver, ¿por qué, para ti, por qué se debe admitir o por qué no se debe admitir? Puntos, puntos, puntos. Te vamos a dar muchos puntos. No debería de admitirse porque no forma parte del juicio que se está llevando. No da caso, pues. Es decir, es inerte. Al final de cuentas, lo único que vamos a perder es tiempo, inclusive tal vez recursos, porque son papeles, porque es exhorto, porque se gira. ¿Quién comparte el razonamiento de su compañero? Yo lo comparto. ¿Alguien que no lo comparta? ¿O todos? De este lado, ¿alguien que no esté de acuerdo con su compañero? Todos estamos de acuerdo con su compañero, ¿sí? ¿Qué creen que nos pasa en la realidad en los juicios orales? El juez, y les pongo un ejemplo bien claro, les voy a poner el ejemplo, dejamos por ahí, en tela de juicio, y es un ejemplo que le pasó a un compañero, que es un excelente compañero, que yo hubiera decidido igual que él, pero fíjense el razonamiento hasta dónde puede llegar. Por eso les digo, a veces no es lo que vemos, sino cómo lo vemos. En un juicio, es un juicio de nulidad de firma indubitable. ¿Qué quiere decir esto? Parte actora es una persona que pierde el talonario de sus cheques, otra persona lo extrae y cambia 3 cheques. Esos cheques los firma otra persona, los compra otra persona. Eso es la teoría del caso de la parte accionante. ¿Sí me entender? Dice, no es mi firma, la persona cambió y fueron 3 millones de pesos. La parte actora ofrece una prueba y la prueba que oferta es una prueba pericial en grafoscopía. Pongo el ejemplo porque pasó un excelente amigo que es el juez Miguel y vieron todo el tema de pericial. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo que dijo la Corte para ese tipo de acción de firma indubitable. Dijo la Corte que la prueba reina no es la grafoscópica. En pocas palabras, la prueba reina no es esa, es visual. Lo que tiene que hacer el juez es comparar la firma que está en ese cheque con la firma que existe en el registro que tiene el banco. Entonces, la propia prueba que está presentando la parte accionante ya te dijo la jurisprudencia que es inerte. La jurisprudencia nunca te dijo que se admite o no se admite. Lo que te dijo es, esa prueba no sirve de nada. ¿Me doy a entender? ¿Si vamos bien con ese ejemplo o no? ¿Qué creen que le pasó al juez cuando el juez al momento de resolver la admisión dice eso y lo dice con una jurisprudencia? Dice, oigan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como tal, ha establecido que esa prueba no sirve o no es convincente. La pregunta es esta, ¿el juez la tenía que admitir o no admitir? Ya dijo la Corte que no es. ¿Qué dicen ustedes? ¿La admiten o no la admiten como jueces? ¿Qué decimos? Levantemos la mano para no acercar, porque a veces no sé si tienen sueño o cabeceando. A ver, ¿hagan sí o no? ¿Quién está de acuerdo que la prueba se debe admitir? Nadie. Eso me gusta. Ahorita te voy a pasar el micrófono, muy bien, ¿eh? De acá, ¿todos los demás están de acuerdo en que no se debe admitir? ¿Todos? Levanten la mano así los que están de acuerdo que no se debe admitir. Y los que no levantan, bueno, ok, va. Fíjense, ¿qué creen que les pasa? Los que no me están entendiendo, ¿va? Mi Jorge, no, va. Entonces, fíjense, el tema con esto es, no admite la prueba. Obviamente, el procedimiento sí lo ganó la parte accionante, sí lo ganó. La contraparte se va a un amparo directo. En el amparo directo, la parte que la parte que ganó todo se puede incorporar con un amparo adhesivo, sí lo sabemos, ¿no? Los que van en primero, más trámites, pero les va. Entonces, dentro de los conceptos de violación que utiliza la parte accionante, dice, oye, me debió de haber admitido mi prueba, porque según esta jurisprudencia, utilizó un formulismo obstaculizador en detrimento del acceso a la justicia y no podemos saber el resultado de la prueba. ¿Creen que dijo el colegiado con esta jurisprudencia? Sí sabemos lo que es la jurisprudencia. Digo, no es de ese circuito judicial, pero es jurisprudencia. Pero la utilizan los colegiados para decirnos que hicimos las cosas mal. ¿Qué creen? ¿Que se admitió la prueba o que no se admitió? ¿Qué creen que dijo la Corte? ¿Qué creen que dijo el colegiado? Que sí se admitía. ¿Por qué? Más curioso aún, dice el colegiado que la admita, pero que se aparte totalmente del resultado probatorio que le puede dar. Para mí era un concepto de violación fundado, pero a la postre inoperante. Pero no, el colegiado fue más allá. El colegiado dijo, fíjense lo que dijo el colegiado en pocas palabras, la vas a admitir, la vas a desahogar y una vez desahogada no la vas a valorar. ¿Tiene para ustedes razón o no tiene razón? ¿Qué opinan? Es algo ilógico, ¿no? ¿Si es ilógico o no? No sé si me voy a entender.
La prueba reina que necesitas no es la grafoscópica, es la visual. ¿Estamos de acuerdo? La parte ofreció una prueba y el juez se la desechó o no se la admitió. Se va a un amparo y en el amparo el colegiado dice, sí, se la vas a admitir, la vas a desahogar, pero no la vas a valorar. ¿Lo comparten o no lo comparten? Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes en juicios orales. Siendo la parte actora, si ustedes fueran la parte actora, ¿la ofrecen o no la ofrecen? Con esto que les estoy contando. Porque, ojo, van a pagar perito, van a desahogar el perito, va a ser más tiempo y más trámite. La pregunta del millón es, ¿ustedes la ofrecerían o no la ofrecerían? ¿No? ¿Todos estamos de acuerdo que no? ¿Sí? Fíjense, ¿qué creen que razonó el colegiado o cuál creen que fueron los puntos de disputa que tuvieron? No en la videograbación, digo, eso no salió en la videograbación, dijimos, eso no va a salir, eso es detrás de cámaras, pero ¿cuál creen que fue la motivación que tuvieron los magistrados para poder decidir que sí la admitiera y sí la valorara? ¿Qué creen que tras bambalinas platicaron ellos? ¿Qué se imaginan? Lo pongo un poquito más fácil. ¿El juez es un ser humano o no es un ser humano? ¿Se deja guiar también por temas igual que ustedes o no se deja guiar igual? Si esta prueba, fíjense nada más el punto técnico que quiero tocar, si esta prueba la permitimos, hay un perito, el perito en grafoscopía es quien mide la identidad de la firma para ver si coincide con los rasgos de la persona, ¿estamos de acuerdo? Miguel ya se lo explicó perfectamente. Imagínense ustedes en una audiencia donde están desahogando esto y un perito visualmente te está diciendo por qué la firma no es. El perito te está diciendo el grado de inclinación, la apertura, el trazo, digamos por ahí, inclusive el tema de qué tan tenue es la tinta o no es, o vamos a poner de esta manera, qué tanto recalca la pluma. ¿Sí me voy a entender? Fíjense esto, una persona visualmente puede hacer una firma casi idéntica a la de nosotros. ¿Por qué creen? A no ser que conozca muy bien a la persona y ni así sería 100% idéntica, pero vamos a suponer que es una persona que es experta en firmas. Si yo le paso un documento, ¿por qué creen que el perito podría llegar a la identidad, decir no la hizo la persona? ¿Por qué creen? ¿Mande? Es un pillo que sabe la pluma que utilizaste. Esta persona sabe que utilizaste una Bic, que la Bic la compraste en tal lugar, lo identificó muy bien. ¿Por qué más creen? Muñequeo. Fíjate, esa es una muy buena, el muñequeo. ¿Sabes cuál es el tema? Son tan buenos, el muñequeo si entra la presión la hacen idéntica. ¿Qué creen? Que en su caso no sabe la persona que está copiando la firma. ¿Qué creen que no sabe esa persona? ¿Cómo inicia y cómo termina y cuántos movimientos estructurales fueron para hacerla? Yo les pongo el ejemplo de la mía. La mía va así, comienza así, hago esto y sigue así y nunca la retiro. Esta persona podría hacerla así y luego dar lo otro y va a ser visualmente idéntica. Pero el perito va a llegar a una conclusión y va a impregnar al juez de ese conocimiento. Fíjense esto, el juez es humano. Desahogamos una prueba que es inerte, ¿estamos de acuerdo? Es una prueba que no va a ser valorada. ¿Sí estamos de acuerdo en ese punto, no? ¿Creen que el hecho de que el perito le diga al juez que no es la firma y el por qué visualmente, con unos puntos técnicos, aperturas, inclinación, grados, no creen que para el juez sí trasciende el resultado del fallo en su cabeza? Entonces estamos hablando de temas de estrategias de litigación oral. Si el juez en su caso no te está admitiendo la prueba, fíjense con esto, ustedes lo que están asegurando con este asunto en específico es el gane del asunto. Sabemos que va a ser visual, pero les soy muy honesto, hay muchas firmas que visualmente el juez las ve y se parecen mucho. El juez puede decir, sí es la misma firma, ¿sí me entienden? Del tema visual. Pero al final de cuentas, si hay una prueba pericial, que esa prueba pericial impregna al juez de un conocimiento, ¿creen que eso va a tomar un papel de suma importancia al momento de resolver o no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes lo ofertarían? La segunda pregunta es, el juez te la quiere desechar, como ustedes pensaban al principio, ¿qué le dirían al juez en un principio de contradicción? ¿Qué le diríamos a ese juez que no me la quiere admitir? Porque ojo, estamos en audiencia, estamos en un tema de debate y se los digo por lo siguiente. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incorporó una nueva etapa que no teníamos en el tema mercantil. El tema del debate previo a la admisión de las pruebas, opcional. La parte puede peticionar que haya un debate.
Entonces, imagínense ustedes que la parte petición al debate, les dan el micrófono y ustedes tienen que argumentar al juez por qué se debe de admitir. Eso, señores, es lo más complicado que tienen que hacer ustedes. Pero si ustedes ponen atención a esto, pues simplemente, ¿qué obligación tendría el abogado o qué herramientas legales tiene para hacer caer al juez en el conocimiento? ¿Qué le diríamos? ¿Alguien que guste participar el por qué con esta práctica que llevamos? ¿O nadie? ¿Quién más quiere puntos? ¿No? Fíjense, en pocas palabras lo que tenemos que hacer es agarrarnos de los criterios que existen en la jurisprudencia y decirle, juez, al tenor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que es el artículo 133, lo que viene siendo la jurisprudencia lo rige. Y si bien es cierto, no es de este circuito judicial, es orientadora, lo que usted está haciendo es denegación de acceso a la justicia. Cuando la Constitución es muy clara, usted me está impidiendo ver el resultado de una prueba en detrimento, y obviamente incorporamos por ahí algunos precedentes de lo que viene siendo el 293/2010, el 293/2011, 911/2010, control difuso, caso Rosendo Radilla Pacheco, y con eso, créanme lo que al juez le van a hacer una apertura. Pero entonces, lo complicado ustedes como abogados es, de alguna manera, seducir al juez. ¿Por qué digo seducir al juez? ¿Han escuchado esa palabra? La tercera sala, fíjense lo que decía. ¿Sí saben cómo decía la tercera sala? Y nosotros lo vemos mal, decía excitar. No todos en automático lo vemos como una palabra más de otra cuestión, ¿no? Pero ¿a qué creen que se refería la sala cuando hablaba de excitar? Digo, no sé si les ha pasado, hay palabras que al transcurso del tiempo se convierten en palabras malas o tienen un mal significado, como el tema de la palabra, bueno, no me quiero meter en problemas, ¿verdad? La palabra J, en la cárcel, cuando hacían la división, había unas personas con rasgos distintivos que los ponían ahí. Entonces decían, ¿dónde están esas personas? Y decían, ¿dónde está la letra J de los...? ¿Sí? Es lo mismo que la palabra bizarro. Si yo les pregunto a ustedes, oye, ese chavo está muy bizarro, ¿para ustedes qué significa bizarro? ¿Malo o bueno? Loquito, ¿no? Está bizarro. ¿Sí saben lo que significa la palabra bizarro realmente en la Real Academia Española? Atractivo. ¿Sí? Llama la atención. Entonces, señores, a lo que voy con ustedes es, en el sistema de audiencias, en todo el sistema de audiencias que van a estar ustedes, lo que tienen que hacer es seducir al juez. Y hablando de seducir, no me refiero que la chava, obviamente sí, pero no de esa manera. Vayan arreglados, vayan perfumados, vayan, porque a veces yo veo y les pongo un claro ejemplo y hasta hago un chiste de esto. Me toca ver abogados que estamos en la audiencia, llevamos la preliminar, fijamos la fecha para el desahogo de la audiencia de juicio y el abogado que estuvo aquí presente no trae pluma, no trae lápiz, y yo digo, este abogado o es un fregón y todo se lo aprende de memoria o se le va a olvidar. ¿Y qué creen que le pasa al abogado? Se le olvida. Entonces, hasta para eso, señores, creo que el día de hoy tenemos que vender una imagen. No lo digo el juez, pero de alguna manera también el juez tiene que tener una imagen. Platicábamos antes de entrar aquí tras bambalinas y estamos platicando de cómo viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién de aquí, y hay que ser bien honestos, quién de aquí comparte que un nuevo ministro dice, yo no voy a usar la toga? Y cada que entra a sesión voy a entrar con mi traje típico de la comunidad, que es representativa a lo que yo tengo que representar, la comunidad que me escogió. ¿Lo comparten o no? Y siendo bien honestos, no está ni bien ni mal, o sea, yo lo digo, yo lo podría decir antes de tener un conocimiento un poquito más explorado, yo lo podría compartir. ¿Quién de aquí no me diría, pues está en su derecho, pues votaron por él puede vestirse como quiera? Digo, obviamente hay una normativa, la normativa sabemos que ahorita las leyes ya no son leyes, ¿saben? El pueblo bueno y sabio cambia todo. A lo que voy con esto, ¿quién de ustedes comparte que esta persona va a llegar con un traje típico muy bonito, con Shakira, con todo, hasta va a traer su sombrerito y todo? ¿Lo comparten o no lo comparten? ¿Por qué? Adelante, sí, venga, sí se puede, échale porra. No, así no. Sí se puede. Ándale, venga. Te tapas los ojos para no sentir nervios. O sopla, ándale, venga. Un aplauso a todos para que se animen. ¡Bravo! Venga. Porque tiene que tener su imagen y creo que eso no le va a dar como... Ay, eso me olvidó. ¿Está bien? No le va a dar la seriedad, tiene una imagen que cuidar. ¿Quién de aquí lo comparte? Todos lo comparten. A ver, la parejita de enamorados, ¿lo comparten o no lo comparten? Eso, venga.
¿Qué dicen ustedes? Anímense. Ya, en representación de la novia, yo que tanto la amo. No escuché. Sí, pues estabas bien en mi lado. No, fíjate. Tenemos ahorita un nuevo ministro, que ese ministro dice que él no va a usar toga, que él va a entrar con un traje típico de la región que lo escogió, es decir, de alguna comunidad indígena. Es decir, ya no va a estar como todos los ministros que traen su toga. ¿Tú compartes eso o no lo compartes? ¿Y por qué? Pues sí, porque eso es lo que le representa a la persona y no tiene que ver una cosa con la otra, siento yo. Es decir, fíjense, su compañero tiene un argumento muy válido y es razonable, dice, el que él vaya, dijimos por ahí, ¿no? El que es perico donde quiera es verde, y al final de cuentas, si a él se identifica con ello, puede usar un traje típico. Dijiste la palabra de los que lo escogieron o quien representa, ¿no? ¿Perdón? Dijiste la palabra quienes lo escogieron o quien lo representa, ¿es correcto? ¿Quién de aquí, fíjate, al final lo que tocas es donde me hiera el corazón? Fíjate, y es lo que platicamos tras bambalinas. Entonces estamos hablando de una persona que en un asunto o en un fallo judicial, su punto de partida está viciado. Imagínate un asunto de una comunidad indígena con un tema de salud o con algún tema, ¿tú crees que va a resolver en favor del pueblo mexicano sabio o va a resolver de una comunidad en específico? Ahora, vámonos un poquito más lejos. Es el único de los poderes, se supone que todos, pero es el único que de alguna manera tiene que tener un raciocinio legal interno para poder tomar la mejor determinación, viendo qué ayuda más, qué afecta menos. No sé si están de acuerdo con esto, y les hago una pregunta bien sencilla. Hay que recordar un punto de partida. Las leyes no son perfectas, todas las leyes no hay jerarquía de normas. Si hay jerarquía de aplicación de las leyes, pero de norma como tal no lo hay. El artículo 133 establece, ¿será primero qué? La Constitución, ¿estamos de acuerdo? Después, ¿qué será? Tratados internacionales, siempre y cuando hayan sido aprobados por dos terceras. Y después, ¿eso qué tenemos? Leyes federales y estatales. Les hago una pregunta y lo vamos a debatir un poquito. Imagínense ustedes, es un caso hipotético, pero hay casos que llegan así en los juzgados. Voy a poner un caso hipotético y tienen que resolverlo con esta fórmula. Siempre me dicen que consiga un préstamo. No, no va por ahí. Hay una parte más, vamos a poner que es su servidor. Yo tengo una hija, mi hija tiene tiene 5 meses, para poner un poquito más de 6 meses tiene de edad. Mi hija ocupa una operación a corazón abierto. Mi esposa me demanda para que yo el dinero que tenemos pague su operación. Pero resulta que también mi padre tiene 97 años, ocupa la misma operación y me demanda a mí. Entonces, obviamente el juez familiar tiene dos aristas, bajo los mismos derechos, solamente se incorpora uno, el derecho ¿a quién? Al infante. Sé lo que me van a decir, ¿a quién salvan? ¿Al señor de 97 años o al niño de 4 meses? El muerto al pozo, el vivo al gozo, ¿sí? ¿Por qué matamos al señor? ¿Mande? Sí, porque, siendo bien honestos, todos en automático dijimos, al señor, ¿cierto o no es cierto? Ni tuvimos chance de pensarlo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, legalmente hablando, díganmelo por qué. ¿Quién se anima? Artículo 569 del Código Civil, ya bien, rápido, ¿eh? El interés, bueno, no, bien, es correcto, pero fíjense, entonces, dentro de la suma aritmética que tenemos, que el derecho no es perfecto, había dos componentes, niño mata a viejito, ¿estamos de acuerdo? Vamos complicándole un poquito más el asunto, vamos suponiendo que ese asunto, el niño tiene 50% de probabilidades de pasar la operación y el adulto mayor tiene 99.9. ¿A quién salvan? ¿Al menor o al adulto mayor? ¿Al adulto mayor? ¿Sí salvan al adulto mayor o no? Ojo, ya hay una norma que te está diciendo el artículo 569. Ninguna norma tiene que ser interpretada de carácter restrictivo en contra del menor. O sea, ya estás yendo en contra de una norma. Ojo, eso te lo dice el Código Civil. Tú te vas a un tema de derechos fundamentales del hombre, de acceso a la justicia, vamos a poner así, las leyes o los derechos son mandatos de optimización, decía Jean-Claude Trompetit, se hacen grandes, se hacen pequeños y sobre esto es lo que tienes que decidir. ¿Quién de aquí comparte que con ese, yo lo digo, yo, aún con el 40% de posibilidades, ¿a quién creen que salvaría yo? ¿A mi hijo o a mi padre? Alguien dijo el papá. Bueno,
¿Quién de aquí tiene hijos? ¿A quién salvaría? Siendo bien honesto. ¿Cierto o no? Fíjense entonces cómo todo va a depender del tema que estemos resolviendo. A lo que quiero llegar con esto es que no podemos estar viciados y para las determinaciones que ustedes van a tomar en juzgados, en todo momento tienen que tener este raciocinio, ¿no? Entonces, quiero llegar a estos puntos. Esto es lo que más me interesa, señores. Realmente el tema del de los juicios orales, esta es una radiografía y lo apliqué en mercantil, les voy a decir qué cambia y qué no cambia, pero es lo mismo. ¿Cómo presento mi demanda? ¿Por escrito o llego rapeándole al juez? Anótele, ahí le va. ¿Cómo la presento? Por escrito. ¿Cómo me contestan? Por escrito. ¿Cómo desahogamos la vista? Ahora la pregunta es, ¿cómo desahogamos las audiencias? Entonces, ¿dónde se activa el tema de la oralidad? En las audiencias, ¿sí? Ahora, vamos entonces un poquito para definir cuáles son las audiencias. Ambos códigos, el código, lo que viene siendo el Código Mercantil, el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares y el Código Laboral prevén 3 tipos de audiencias: preliminar, juicio y especial, ¿va? Entonces, lo que nos vamos a hablar son de herramientas que tenemos dentro del juicio y en esto me voy a concentrar. ¿Qué principios? Fíjense lo que les voy a decir. Si nosotros vemos el artículo 1390 bis 2 del Código de Comercio o el artículo 7 del Código Nacional, nos habla de principios. El Código Nacional puso muchísimos principios. ¿Cuáles creen ustedes que son los principios más importantes? ¿Y por qué los replicó el artículo 1390 bis 2? Vamos definiendo cada uno de ellos. Y fíjense la gran diferencia. Estos principios quiero que los analicen. Tenemos igualdad, oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción, continuidad. Estos principios, señores, les hago una pregunta. ¿Ya estaban en la ley o no estaban en la ley? ¿Son nuevos? ¿Mande? En la Constitución y en la ley. Si estamos hablando de eso, fíjense nada más, vamos a un poquito desmascararlos, ¿no? Fíjense, el tema de la igualdad. ¿En la ley somos iguales todos o no somos iguales todos? O a veces sí, a veces no. ¿Qué dicen? Y cuando hay menores, incapaces. Fíjense, en un tema familiar, ¿es lo mismo un adulto mayor, un menor, un incapaz o no? En un tema familiar no, porque tenemos una cosa que se llama suplencia de la queja y también tiene que ver el juez porque esta persona tenga un acceso digno, ¿estamos de acuerdo? Yo les hago la pregunta, en materia mercantil, ¿existe la figura de la deficiencia de la queja del planteamiento? Es más, ¿existe la figura del adulto mayor conforme al 68 ter o no existe en materia mercantil? ¿Qué quiere decir esto? En materia civil te dicen que si tienen más de 60 años, cuadran el tema del adulto mayor, en tema civil. En el tema mercantil, ¿qué dijo la Corte? ¿Si hay adultos mayores o no hay adultos mayores? No, hay una tesis que dice que no aplica la figura, pero yo les hago la pregunta, en un tema de derechos humanos, en un amparo, ¿podríamos vencerlo o no? Es correcto, ¿no? Entonces, el principio de igualdad ya estaba en la ley. El principio de oralidad, ese famoso principio de oralidad, ¿ya estaba en la ley o no estaba en la ley? Las audiencias tradicionales, ¿cómo se desahogan? ¿O cómo se deberían de desahogar? ¿Orales o no? ¿Qué dice la norma? ¿Cómo son las audiencias tradicionales? ¿Cómo son? ¿Quién dice que es por escrito? ¿Quién dice que son orales? ¿O qué dice la norma? ¿Cómo hacemos las preguntas en las audiencias civiles? ¿Orales o por escrito? Ojo, presenta un pliego cerrado con posiciones. ¿Qué te dice el secretario? Ábrelo y ¿cómo las va a hacer? ¿Oral o escritas? Orales. Entonces, ya el sistema venía con este principio de oralidad. El sistema de publicidad. ¿Las audiencias tradicionales son públicas o no son públicas? Y si voy, ¿qué me dice el secretario? Es más, les hago un ejemplo bien clarito que les pongo a otros alumnos. Lleguen ustedes un día chismosos a una audiencia, así tal cual la palabra chismoso. Lleguen a una audiencia de un juzgado, nada más de párense ahí en la puerta y que les digan, ¿y usted qué viene? Pues yo vengo a escucharla porque la audiencia es pública. ¿Qué creen que les va a decir el secretario? ¿Qué creen que les va a decir? Sí, pásele, le tengo una silla, ahí le va un vasito de agua. ¿O qué le va a decir? Es más, como parte, ¿qué diríamos? Está parte actora, parte demandada y llega un tercero chismoso. Yo vengo a escuchar nomás la audiencia porque es pública. ¿Qué le permitiría eso? ¿O le diría al secretario, sáquenlo? Pero usted que le dijeran, es más, usted tiene la batuta, ¿lo dejan ahí o lo saca? ¿Lo deja? ¿No le daría como la incertidumbre de que fuera un tercero, que fuera una contraparte que a lo mejor va a poner un juicio de amparo indirecto, que viene de chismoso por el bien inmueble? ¿No? Porque yo le digo,
Yo con los abogados que platico, todos me dicen, yo lo saco y lo llevo 3 metros y lo vigilo que se vaya. O sea, ¿cómo sabemos que no llega con un amparo? O sea, realmente somos bien mal pensados y la realidad es que no dejan participar a las partes. Ese principio de publicidad está muy acotado. Y acá las audiencias son ¿de qué manera? Son públicas. Pasan así como ustedes, se sientan ahí y te están viendo en todo momento. Entonces pasamos a desahogar de esa manera. Pero lo que les digo es, ese principio ya estaba. Tenemos el principio de inmediación. Este lo voy a dejar al final porque para mí es el más importante. Tenemos el principio de continuidad. ¿Sí saben? Ya les explicaron qué es el principio de continuidad, ¿no? El principio de continuidad no es otra cosa más que las audiencias sean fijadas en el plazo que dice la ley. Por ejemplo, si el artículo 1390 bis 20 me dice desahogada la vista, la tienes que fijar en un plazo de 20 días, de 40 días, llego a la audiencia de juicio, tengo que fijar la otra en un plazo, perdón, la otra tiene que ser plazo de 10, del desahogada a la vista son 10 para preliminar, de la primera de juicio 40 días. Es el principio de continuidad, que las audiencias sean continuas tal y como marca la ley, ¿va? Principio de concentración, que el juez desahogue en la audiencia todas y cada una de las etapas. Imaginen ustedes que el juez dice, etapa número 1, depuración del procedimiento, acabo y digo, ¿saben qué? Traigo flojera de datos y nos vemos en 2 meses. Pues ¿qué le dirían ustedes? Pues traen al cliente, ¿no? El cliente ya está ahí, las partes están ahí, ya pagaste tu boleto. ¿Qué le dirías? Oye, principio de concentración, la ley te obliga a que desahogues toda la audiencia, ¿va? Solamente te dice el artículo 1390 bis 25, caso fortuito o fuerza mayor, y el juez sí puede hacer suspensión. A mí me ha tocado audiencias que estamos desde las 9 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, y ya dice, oye, ya están cansados todos, los testigos tienen que retirar y pues se tienen que ir, ¿no? Solamente en esos casos. Tenemos el principio, este es para mí el más importante. ¿Qué significa el principio de inmediación? Ese principio es la realidad de por qué modificaron todos los juicios. Anteriormente el juez estaba en 4 audiencias a la vez y aparte estaba jugando golf en Santa Anita. ¿Sí me va a entender? O sea, es una realidad. ¿Es por el exceso de trabajo? Sí, también es exceso de trabajo. O sea, pero realmente ¿quién decidía en las audiencias qué se hacía? ¿El juez o el secretario? El secretario. Lo que cambia en este sistema es que estamos videograbados, que tiene que hacerlo el juez y ojo, ponen un candado. Lo que es el artículo 1390 bis 24, 1390 bis 4 y 1390 bis 23, habla de las facultades y establece que el juez, y el 1390 bis, sí, es el 1390 bis 5, dice que inclusive todas las audiencias que sean desahogadas fuera del juzgado tendrán que ser presididas por el juez dentro de su territorio. Entonces fíjense la preocupación que tuvo el legislador. A lo que voy con esto, señores, y realmente era como un tema de... Sé que es muy poco tiempo, era ponerles algunos de los ejemplos, pero lo que quiero que ustedes vean como abogados es lo siguiente y concentrarnos en este punto. Este principio de contradicción. Este principio de contradicción, señores, es el tema de cómo las partes pueden argumentar y qué tienen que argumentar. A lo que yo les decía hace unos momentos, ¿no? Hablamos nosotros del caso jurídico aplicable. Y les pongo un claro ejemplo, se los pongo de esta manera. Imagínense ustedes que una de las partes desea leer una promoción. El Código de Comercio no dice que las partes en audiencia puedan leer documentos. Ojo, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 44 establece que las partes no pueden leer documentos. El Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares viene a resolver ese punto. Pero supongamos que no estuviera ese código y estoy en una audiencia mercantil. La parte me pide el uso de la voz y pretende leer un documento. ¿El juez debe dejarlo que lo lea o no debe dejarlo que lo lea? Vamos a suponerlo y vamos a hacer un debate muy pequeño. Les voy a dar posturas. De este lado es la persona que quiere, acá, esta persona quiere leer el documento. Este otro lado es la persona que dice que no debe leer el documento. ¿Quién por acá se anima a hacer como el argumento de por qué debe leer el documento? Principio de contradicción. Y quiero que vean qué es el principio de contradicción. El juez determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de audiencia con lo que quedan precluidos los derechos procesales que debió registrarse cada de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes deben participar. Si las partes no participan, precluye tu derecho, ¿va? Y entonces tenemos un punto primario. El actor argumenta un punto de debate. De este lado alguien que tome el uso de la voz y me diga, su señoría, quiero leer. Al no más representativo. ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Alguien que empiece con la letra J? Él, a ver, mira, ya te apuñalaron. Ahí está Judas. A ver, nomás utiliza tu voz, di, señoría, quiero leer. Eso, pero fuerte, macho. Eso, a ver, de este lado,
Punto primario de argumento es: su señoría, quiero leer. Alguien de acá que se anime a contradecirlo. Alguien que me diga: su señoría no debe de leer. ¿Pero por qué? Ya, él abrió el debate, tú eres abogado. ¿Qué dirías? No debe de leer, ¿por qué? Es más, en Vinas, háganlo en Vinas, ayúdalo. Es más, toda esta fila, los enamorados, díganle algo. Bueno. Su señoría no debe de leer. Así. Se acabó el debate. Vámonos todos a la casa. Venga, enséñale, dile, a ver, a las cosas hacen así. Pues no debería leer porque por eso existe el principio de oralidad, o sea. Fíjate. Bien. Se debe pues argumentar el punto, pero no se debe leer como tal. Muy bien, fíjate lo que yo. Se tiene que debatir, más no se tiene que leer pie a letra bien, porque. Ya soltó, bien. Su compañera es un argumento muy válido. Oye, principio de oralidad. Dice ahí que toda petición de las partes deberá de ser de manera oral, que tendrá que ser puntual y si no retrasará la audiencia. Además que de eso se tratan las audiencias. ¿Quién de por acá? Tenemos punto primario es no debe leer. Punto primario es debe de leer. Demandado contra argumento específico de ese, dice no debe de leer porque violentaría el principio de oralidad. ¿Quién de acá se anima a hacer el contraargumento? El contraargumento no parte del primero, parte de lo que dijo ella. ¿Sí me voy a entender? Teníamos uno. Aquí tiene que ser, de ese uno tiene que ser este dos. ¿Quién se anima? Fíjense, la compañera dijo, porque retardaría la audiencia. ¿Qué diríamos acá? Todo lo que no está prohibido está permitido. A ver, dime eso. O sea, que todo lo que no está prohibido está permitido, entonces, o sea, podría ser como esta parte en donde puede leer el artículo siempre y cuando lo fundamente y lo argumente de la forma correcta. Puede leerlo, pero tendría que explicarlo posterior para saber cuál es el punto. Ahí está, en su cara, para acá. ¿Qué le diríamos? Fíjate lo que dijo ella. A ver. Una cosa es leer y otra cosa es material de apoyo. Puedo apoyarme tal y como dice el artículo 1390, tal y como dice el artículo 44 del Código Nacional. ¿Qué diríamos acá? Bueno. Así, argumento final, fíjate, ya se está cerrando el argumento. El único argumento que te queda es, ella te dijo, lo está utilizando de material. A ver, es que no la escuché bien. No la escuchó. ¿Qué dijo ella? Que no, ¿qué? Ella dijo que lo que dijo ella, así ya como para terminar, lo que está diciendo ella en el último argumento es que únicamente lo está utilizando como material de apoyo. ¿Qué le dirías? Pues básicamente, ¿qué es eso? O sea, una cosa es pues un material de apoyo, otra completamente leer lo que se tiene que argumentar, porque al final de cuentas pues dilatas el proceso, no llegas a ningún punto y pues a mí me ha tocado ver que en muchos juicios pues el juez hasta puede llegar a sancionar al abogado por no utilizar el principio de oralidad. Fíjense, realmente esto que vimos son ejemplos prácticos que hacen en la vida diaria. Estos ejemplos son los que pasan todo el tiempo y en la vida diaria, ¿no? Y voy a cerrar con un ejemplo que nosotros en el juzgado tenemos un premio y tenemos un premio al mejor huizache. Entonces, de verdad, o sea, el abogado más huizachero, ¿saben lo que es un abogado huizachero, no? ¿No saben lo que es un abogado huizachero? ¿No saben? Decían antes que en materia laboral litigaban abogados que no tenían cédula. Es más, decían que en materia penal había abogados que se rentaban como testigos. Así se las pongo. Pero fíjense, el saber, realmente el tener conocimiento es saber. Fíjense lo que me pasó a mí en una audiencia y eso cambió mi vida. No me hice cristiano ni nada, pero ahí les va lo que me pasó. Fíjense lo que me pasó y nunca se me olvidó. Estamos en una audiencia de juicio, acabamos de comenzar, parte actora, parte demandada, ¿va? Parte actora, se presenta, parte demandada en una moral, llega, por ejemplo, la audiencia preliminar se había llevado con los puros abogados. Ya en esta audiencia iban a venir los representantes legales de las morales, ¿estamos de acuerdo? De este lado, teníamos solamente al autorizado, solamente teníamos a un abogado. No estaba el apoderado legal. De este lado estaba el autorizado y el apoderado legal. Este apoderado legal que se incorpora llega con un poder nuevo. Oye, aquí está mi poder. Este poder me acredita a mí como representante legal de la moral. ¿Va? ¿Hasta aquí me entienden?
presenta el poder, principio de contradicción, se lo pongo a la parte accionante, le digo, oiga, previo a reconocer el carácter, de que fue con el artículo 61, fracción primera, 1056, 1057, tiene algo que argumentar sobre el poder, y me dice él, sí, este poder no cumple con las formalidades del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 90 del Estado de Jalisco de la Ley del Notariado, dado que en los estatutos no se dijo que se podía nombrar a la parte. Estamos en una audiencia de juicio, acababa de comenzar. La contraparte, ¿qué creen que hizo? Pues obviamente dame mi poder y déjame revisar, ¿estamos de acuerdo? Yo como juez también, yo venía preparado para una audiencia de juicio. Cuando pasa esto te mueve todo tu día. Hay cuestiones que dice uno, ya no sé si realmente estoy haciendo las cosas correctamente o no, como juez. ¿Cuánto tiempo creen que nos clavamos en el tema del poder? ¿Cuánto tiempo les gusta que estuvimos debatiendo si tenía poder o no tenía poder? ¿Cuánto tiempo les gusta? ¿Media hora, una hora? ¿Cuánto tiempo? Porque ojo, el abogado, obviamente este abogado abrió un incidente de falta de personalidad para el tema del abogado que venía representándolo. Se rige bajo el artículo 1390 bis 40. Se abre una audiencia, dentro de la audiencia abramos el tipo especial, le digo, abogado, ¿qué pruebas va a ofertar? Pues las documentales. Perfecto, ¿usted qué pruebas va a ofertar? Las documentales. Y empezó el debate. Entonces ya teníamos más o menos una hora debatiendo si el poder daba o no daba. ¿Y qué creen que pasó? Cuando estábamos resolviendo el tema de la personalidad, ¿qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan? Escuchamos, tal cual en la puerta, así. Una persona sudada, corriendo, así corriendo, dice, alcancé a llegar. Fíjense lo que pasó. Las pruebas eran confesionales, teníamos que desahogar. Esta parte aventó un incidente de falta de personalidad sobre el otro, esperando que se incorporara a él, porque si no se incorporaba iba a perder la prueba. Nunca lo vio ni su servidor ni el otro abogado. ¿Cómo creen que se quedó? Ya cuando se incorpora, ¿cómo creen que nos quedamos su servidor y el abogado que estaba allá? ¿Vale? No, pues le aplaudimos, premio al Huizache. No, todavía sonrió el abogado y el abogado todavía así como que sonrió de, pues ya resuelva, señoría. Ni modo que me diga él otra cosa. Obviamente resolví infundado el tema del incidente de falta de personalidad, pero nunca se me olvidó eso. De aquí en adelante ustedes como abogados, si la parte le pone un incidente de falta de personalidad, ¿qué le diríamos al juez? Su señoría, sí, pero primero al tema de las pruebas, únicamente que advierta, se encuentra la parte, no se encuentra la parte y tenga por perdido el derecho para desahogar la prueba. En este caso, ese abogado, bajo esa astucia legal, permitió que se desahogara la prueba. Ojo, ¿fue ilegal el acto? No, está dentro del marco normativo. Fue antiético, antimoral, fue leguleyo, fue todo. Pero de verdad que ese Huizache nunca se nos olvidó, ¿no? Entonces, realmente es muy poquito tiempo, abarcamos temas desde el primer semestre hasta el otro y es más que nada una charla, ¿no? Entonces, la idea de esto era compartirles un poquito de lo que hacemos y venimos con una ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿O todo muy claro? Con confianza. ¿Todo claro? ¿O fue muy buena o muy mala? Bueno, pues muchísimas gracias. Un honor estar el día de hoy con ustedes. Gracias. Gracias a usted. Y para manifestar el agradecimiento por parte de nuestra institución de la licenciatura en Derecho, solicito la presencia del compañero maestro Javier Acosta Mora para que en nombre de la institución le haga entrega de un merecido reconocimiento. Maestro, muy buenas tardes. Te agradecemos mucho haber compartido tu conocimiento, experiencias. La comunidad estudiantil y la Universidad de Enrique Díaz de León, te agradecemos con este reconocimiento. Maestro Jorge Alberto Rodríguez Chávez, Sistema de Audiencias en Juicios Orales. Maestro, muchas gracias por compartirnos. Igualmente invitamos a nuestro distinguido alumno José Antonio Piña Morán para que también le haga entrega de un obsequio, de un presente a nuestro expositor. Pues de parte de la comunidad estudiantil quisiéramos entregarle este pequeño obsequio que simboliza la alianza fuerte que construye sobre la confianza y la colaboración creando un camino al éxito.
Recibe también ese presente de parte de nuestra institución y vamos a invitarlos al ponente, al maestro de nuestro distinguido alumno, para que se coloquen y se les tome la fotografía, para que quede evidencia de este momento en el que nuestro distinguido ponente, el juez Jorge Alberto Rodríguez, nos vino a compartir con nosotros sus conocimientos, su dominio del tema en esta cátedra universitaria Maestro Enrique Díaz de León.